Conecta, lidera, crece. Bienvenidos a Nexus on Air, el punto de encuentro entre quienes sueñan en grande y quienes hacen que las cosas pasen. Soy Alejandra Rodríguez y esto acaba de comenzar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nexus on Air. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una mujer que está marcando tendencia en el mundo de la tecnología y el liderazgo, la doctora Judith Velázquez Aguilar. Ella es autora bestseller del libro Autentia, Confianza y Poder en la Era de la Inteligencia Artificial, un éxito en Amazon desde su preventa, y ha participado en la autoría de otros 4 libros, todos también bestsellers. Conferencista internacional, fundadora de proyectos innovadores como iacampus.biz, la primera plataforma de inteligencia artificial en español para Iberoamérica. Judith se ha posicionado como pionera en integrar la inteligencia artificial con un enfoque humano, potenciando la educación, el liderazgo y el empoderamiento femenino. Hoy nos acompaña para hablarnos de su trayectoria, su visión del futuro y cómo la inteligencia artificial puede ser un aliado para transformar el liderazgo. Bienvenida, Judith. Muchísimas gracias, Alejandra. Estoy muy feliz de poder compartir contigo y sobre todo estar en este escenario tan rico en el que yo me siento que estamos realmente tú y yo juntas. Genial. Bueno, pues mi audiencia y yo estamos deseando de conocerte un poquito más y que nos cuentes. Así que vamos a comenzar con la sección 1 de nuestro programa. Sección 1. Conecta en 5. Una idea, una historia o una mirada que despierta tu liderazgo interior. Doctora Judith, ¿cómo nace tu interés en la inteligencia artificial? ¿En qué momento supiste que querías enfocarte en el lado humano de esta tecnología? Muchísimas gracias. Fíjate, realmente soy alguien que está como muy acostumbrada a apropiar la tecnología. Siempre va con esa curiosidad, ¿no? Pero en esta ocasión sí tengo que confesar que lo primero que hubo fue como este warning total y absoluto de ¿qué está pasando aquí? Sí escuchaba las noticias, te lo digo porque a todos nos empieza a pasar de esa forma, pero sin embargo yo dije, a ver, realmente quiero criticar esto sin saber qué es, y fue cuando empecé a profundizar. En el mismo momento en el que empecé a darme cuenta de que estaban pasando cosas grandiosas, ¿no? Sin embargo, también en esta parte de tener la tendencia de enseñar lo que voy aprendiendo, fue cuando me empecé a dar cuenta que estaba pasando algo diferente en las personas que estaban aprendiendo, ¿no? Incluso en esas capacitaciones que damos a grandes empresas, me llamaba mucho la atención que los gerentes o incluso los dueños de empresa nos empezaban a buscar para decirnos que algo estaba cambiando, ¿no? Que la gente se sentía más confiada y que ahora eran más propositivos. Ahí fue cuando dije, definitivamente, yo me quiero ir hacia este lado, en donde no solamente le voy a dar todas estas herramientas para que la gente tenga más tiempo, que es algo que para mí es muy importante, que siempre podamos tener más tiempo y encontremos tiempo para nosotros, que a las mujeres sobre todo nos pasa que cuando tenemos tiempo para algo, lo ocupamos en otro lado, ¿no? Pero sobre todo también empezar a ver que toda esta parte de la autoestima estaba cambiando, y fue ahí donde yo dije, esto es mucho más poderoso que lo que se está escuchando afuera. Afuera solamente estamos hablar de la tecnología, cuáles son esas maravillas que hace la tecnología, todo eso que nos hace recordar en algún momento pues las películas de ciencia ficción, ¿no? Incluyendo los temores que existen a raíz de ello, ¿no? Pero no nos están dejando ver en muchas ocasiones todas esas partes de la capacidad humana, cómo puede potenciarse, cómo puedes utilizarla para ser incluso una mejor persona, entregarte mucho más. Y ahí fue exactamente en el momento en que yo dije, esto es lo que está como fluyendo en mí, y esa es otra cosa. Tengo como esa tendencia también a, si hay algo que está evolucionando mi camino, voy y lo tomo y digo, bueno, vamos a probar qué es lo que pasa, y la verdad es que desde que probé dije, esto es exactamente a lo que yo me quiero dedicar. Genial, o sea, totalmente vocacional, vamos. Fuiste reconocida, Judith, con premios como el Premio Mujer Tech y la mención honorífica de excelencia del TEC de Monterrey. ¿Qué significado tienen para ti esos reconocimientos? La verdad es que han sido un parteaguas en todo momento.
Fíjate, el primer premio que recibí de estos que me estás diciendo es la mención honorífica de excelencia. Este lo obtuve cuando yo estaba haciendo mi primer maestría en Administración de Tecnologías de Información. Ya entrar a esta maestría fue todo estamos hablando del siglo pasado. Yo estudiaba comunicación cuando decidí entrar a una maestría que se consideraba de tecnología. Solamente podían entrar los de sistemas a ella, ¿no? Entonces ya por ahí era algo. Sin embargo, justo, hazte cuenta que en este momento te voy a contar lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial, pero en ese momento era en general la parte de tecnología. Cada vez que tenía una clase, cada vez que atendía un curso, para mí era la maravillosa genialidad de la novedad, ¿no? De esa curiosidad que va como interna y que cada vez que teníamos un curso era indagar más, meterte más, ver de qué manera lo puedes aplicar. Era como, no sé, esa parte de la exploración que aparece de una manera muy genuina. Lo que también te debo confesar es que un trimestre antes de acabar esta maestría fue cuando me dijeron que quizás ganaría este premio. Puedo confesar también que fue el único trimestre que no disfruté, porque entonces ya mi mente estaba tengo que sacar las mejores notas para que esto suceda. Te cuento que este premio es muy importante precisamente porque solamente se lo dan a una sola persona de toda la generación de maestrías y doctorados. Entonces, sí tienes que tener cierto promedio, pero además toman en cuenta muchas cosas alrededor y que además seas, digamos, que la persona que más destacó. Entonces, esto obviamente para mí significó abrir muchísimas puertas. Sin embargo, no me dio tiempo de hacer tantas cosas porque justo cuando termino esta maestría es cuando me invitan a trabajar a la Universidad de las Islas Baleares. Me voy a España justamente a ayudarles a poner su universidad virtual Campus Extensa en aquel momento. Pero estoy segura que esta mención honorífica me ha ayudado a abrirme muchísimas puertas. Por el otro lado, el premio Mujer Tech, no, bueno, es que esto fue para mí espectacular. Primero que nada, porque siempre he trabajado por y para las mujeres. Independientemente que además he trabajado mucho tiempo, por ejemplo, como consultor de tecnologías de información, como consultora, muchas veces es en un espacio más masculino, ¿no? Entonces, toda esta parte de estar trabajando desde ese lado, de meterte más, de ser más visible, era algo que para mí era nato. También en aquel entonces yo era presidenta de una asociación de mujeres empresarias que representaban precisamente a las mujeres en SATEC, que habían estudiado para el Tecnológico de Monterrey. Recuerdo que cuando me acerqué a Lumi Velázquez, ella ya no se encuentra con nosotros, pero ella fue la fundadora, y le pregunté, oye, este premio es por la parte de la asociación. Fue increíble su respuesta porque me dijo, es que tú te das cuenta que lo de la asociación es tan solo un granito de todo lo que has hecho, y empezó a recordarme cosas increíbles que yo tenía, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que definitivamente el reconocimiento es algo importante que se impronta en ti mismo, pero que además te abre principalmente, creo que, dos puertas. La primera es la mentalidad. Es cuando te das cuenta que lo que estás haciendo es importante no solo para ti y tu alrededor, sino que para todos los demás también puede ser importante. Y la segunda es que obviamente también te abre mucho más puertas, pero el abrir esas puertas, digamos que en otros espacios, más que nada te ayuda a ser más visible, a tener más cercanía, y eso lo que ayuda es finalmente a que tu mensaje llegue a muchas más personas. Por ahí también esta parte donde de pronto la gente se acerca a ti y te dice, es que cuando yo te vi en tal lugar, pero ese pudo haber sido ayer o pudo haber sido hace 5 años, 10 años, 20 años. Entonces creo que también esa parte es bien importante. Todo lo que haces, alguien más lo está viendo, no sabes quién es y tampoco sabes de qué manera eso que está pasando a esa otra persona le ayuda con algo, ¿no? Entonces creo que precisamente estos reconocimientos que vamos obteniendo de pronto alrededor de nuestra vida nos ayudan a hacer, obviamente, improntas en nosotros, pero también a decirles a las demás personas que si nosotros conseguimos, ellos también lo pueden conseguir. Y creo que acaba siendo como un ciclo positivo que te abre puertas. Sí creo que, por ejemplo, en el área de quizás empresarial, por ejemplo, para esta parte de recursos humanos, puede ser que en algún momento un perfil parecido a otro puede ser uno de estos reconocimientos lo que te abre la puerta, o incluso en empresas cuando están decidiendo cuál es la empresa que podrían contratar, a veces se van directamente por ese lado y digamos que te abre más puertas. Así es. Y hoy estudias y certificas
tus conocimientos en inteligencia artificial en Harvard y Yale. ¿Qué representa para ti seguir aprendiendo en medio de tantos logros? Híjole, para mí la verdad es que significa, primero que nada, seguir forjando la curiosidad. A mí me encanta, de verdad, me gusta muchísimo. Porque aparte, cada vez que entro a una de estas clases es súper emocionante. Pero lo que también tenemos que decir es que toda esta parte de inteligencia artificial, sobre todo la generativa, que es donde yo estoy, es muy nueva, ¿no? Es tan nueva que es muy difícil encontrar un curso certificado cuando justamente sale una IA, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con estar tomando cursos con personas que ya lo están utilizando, otras en que si acaba de salir un modelo nuevo, tú vas y tienes que ir, meterte, picarle, hacer todo lo que puedas hacer, pero es muy diferente a tener una certificación. Entonces, también es de qué manera ahora es como si el proceso fuera inverso. Primero obtienes el conocimiento y después vas y tomas los cursos. Sin embargo, por ejemplo, hay cursos dependiendo, ¿no? Tomamos muchos cursos, digamos que del área técnica, por así decirlo, o más que te explican cómo utilizar la IA, y muchos tienen que ver con la estrategia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta especialización que estamos haciendo en Harvard está increíble porque además si yo no trajera ya los conocimientos de la tecnología, no me serviría de nada el curso, porque lo que estamos haciendo es ver estrategia, de qué manera le están funcionando a las empresas. Toda esta parte, por ejemplo, de Agentic, que Agentic es algo que se creó este año prácticamente y ahora es una revolución de cosas diferentes que estamos haciendo. Te explico rápidamente, simplemente es cómo crear agentes inteligentes que nos ayuden a que nuestro trabajo se haga mejor, o lo que es mejor, cómo darle estos agentes a las personas que trabajan en nuestras empresas para darles, digamos que esteroides, superpoderes, para que lo puedan hacer mejor. Pues si solamente llegas a aprender de la nada, no te van a servir. Porque Harvard, al final de cuentas, todo el tiempo lo que está viendo es cuál es el uso en las tomas de decisiones, cuál es el uso en la empresa. Y lo que acaba haciendo es que eso que creías que ya sabías, te das cuenta que sabes, no sé, tal vez un 40% de todo ese conocimiento que vas adquiriendo en la experiencia y además esta riqueza de también estar en una comunidad y poder estar compartiendo. Yo lo hago con mis clientes de esta manera, yo lo hago con otros. Creo que finalmente tiene mucho que ver en poder tener también esas certificaciones que te ayuden a que cuando la gente va a decidir por ti o por tu empresa, se dé cuenta que no solamente tienes el conocimiento y la experiencia, sino que también tienes esas certificaciones que avalan en algún momento ese conocimiento. Pero que igualmente, si solamente tuvieras el certificado, tampoco te sirve de nada. Es realmente como reunir todas esas cosas para poder abrazar a tu cliente, entenderlo, y en muchas ocasiones es entender al cliente de tu cliente, porque a veces es que te contrata una empresa, pero finalmente su cliente interno es, dependiendo del departamento donde la va a utilizar, cuáles son las situaciones que tienen en ese momento y de qué manera tú vas a elegir, no por la mejoría en este caso, sino cuál es la más adecuada para ellos. Y esa sensibilidad precisamente te la da el estar estudiando en diferentes lugares y también el tener una comunidad en la que puedas en algún momento escuchar cómo lo hacen otros y al mismo tiempo aplicarlo en las cosas que estás haciendo. ¡Wow! Bueno, ahora vamos a pasar a la sección número 2 de nuestro programa, donde vamos a seguir conociéndote y donde nos vas a contar el poder de la autenticidad y de la autentía, ¿no? Como tú la llamas así. Pasemos a la sección número 2. Sección 2. Finanzas sin filtro. Decisiones reales, conversaciones valientes y dinero con propósito. Tu libro, Autentía, se convirtió en bestseller incluso desde la preventa. ¿Qué crees que conecta tanto con la gente de este tema? Uy, la verdad es que para mí fue muy sorprendente porque anteriormente había sido como que una vez que sale a la venta sucede todo esto, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver, primero que nada, que la inteligencia artificial está en boca de todos, ¿no? Pero en segunda, que ya de por sí había cierta visibilidad a partir de conferencias, a partir de cursos, donde había cierta comunidad que conocía lo que ya estábamos haciendo, ¿no? Pero además también venía de, digamos que con un discurso diferente que no era esta parte tecnológica. Muchas veces me preguntan, bueno, pero entonces tú me enseñas a hacer prompting. La realidad es que sí, Autentia también tiene prompts,
para que los puedan utilizar. Pero ese no es el fin. Lo que yo quiero realmente que vean es cómo desde diferentes ángulos podemos estar utilizando la inteligencia artificial. Y yo creo que esos ángulos o verticales, como se les llama actualmente, tienen que ver con cómo yo al final de cuentas puedo utilizarla. Si yo soy un profesionista y lo que quiero es cambiar de puesto o lo que quiero es encontrar una mejor oportunidad, hay todo un capítulo que se trata justamente de cómo lo puedes utilizar como profesionista. Si tú eres empresario, también viene a darte las herramientas que puedes utilizar desde dos ángulos, ¿no? Desde tu parte como líder de equipos, pero por el otro lado en la toma de decisiones. Entonces, también obviamente viene la parte personal, ¿no? O sea, si al final de cuentas eres mamá, te encuentras en ciertas situaciones, incluso si estás de viaje, ¿cómo la puedes utilizar, no? Entonces, creo que también viene como a responder cosas diferentes, porque en algún momento sí, hay muchos libros de inteligencia artificial y que son buenísimos. A mí me ha tocado toparme con unos muy buenos, pero muchas veces van más hacia la parte tecnológica, como al uso de la herramienta. Y ahora lo que está pasando es que obviamente estamos abriéndonos a que sea más cercana a todo mundo, y es ahí donde las personas quieren encontrar una herramienta que les ayude primero que nada quizás a mitigar el miedo, a decir, a ver, si es cierto que yo le puedo entrar a esto, y por el otro lado que venga en un lenguaje más cercano, ¿no? En el que tú y yo podemos conversar, pero que además tú puedes decir, con esto que estoy leyendo lo voy a hacer, ¿no? De hecho, te voy a decir que me ha tocado también tener la oportunidad de que lo han leído personas que ya eran expertos en inteligencia artificial o gente de sistemas que dice, es que, ¿sabes qué? Vino un golpe de todo lo que no me esperaba de tu libro, ¿no? O sea, no me esperaba que en algún momento esto estuviera pasando con las personas, ¿no? Y me detuve a pensar qué es lo que pasa y es verdad, me doy cuenta que la gente viene con mucho más fuerza cuando se mete a este mundo, que la gente lo está utilizando para preguntar, ¿no? Incluso, por ejemplo, en algún momento que también tocó ese tema en la resolución de conflictos, cómo en algún momento también la puedes llegar a usar, obviamente siempre acompañado de un especialista también, pero puede ser que, por ejemplo, en el área laboral de pronto te encuentras con un correo que te genera enojo, ¿no? ¿Cómo puedes irte con la IA y contarle tu enojo y de alguna manera tu cuerpo ya lo sacó? Y luego le dices, yo le quiero contestar esto, pero pues, está mi emoción aquí, ¿cómo hago para que no suceda así, no? ¿Y cómo te ayuda con una mejor respuesta? Siempre y cuando también le hayas dado tu voz, que luego entraremos en eso, para que no te dé una respuesta robotizada, ¿no? Pero cómo todo esto que te estoy contando para la gente que conoce muy bien de IA, ha sido como toda una novedad. ¿Sabes qué? Es que yo la estoy utilizando más para la parte de productividad, la estoy usando en la parte de programación, ¿no? O incluso muchos de ellos como la rechazan, ¿no? Entonces, de pronto encontrar como este uso diferente en el que ya estamos viendo más cómo el humano se vuelve más humano, cómo puedo utilizarlo como una herramienta para liderar mejor, cómo puedo en algún momento darme visibilidad, ¿no? O sea, ¿qué estrategia puedo utilizar? Entonces, todas esas cosas las puedes ir encontrando en Autentia. Y otra cosa es que también, por ejemplo, esta parte del nombre venía mucho de toda esta indagación que tuve que hacer, toda la investigación antes de escribir el libro, ¿no? Y era como esos miedos, ¿no? Y muchos de los miedos más grandes que tenemos, precisamente cuando ya ahondamos y ya estamos utilizando la inteligencia artificial, es que no se escuche como yo, ¿no? O que de pronto, y lo hemos visto en investigaciones, ¿no? Que de pronto el cerebro deja de pensar, ¿no? Pues no, es que al final no es que le preguntes y tomes todo, sino que tú tengas una respuesta como ya acostumbrabas a hacer tu estrategia y simplemente ya teniendo esa estrategia, la valides, la mejores, porque de verdad es que cuando haces eso salen mejores ideas o ideas que dices, oye, a mí se me había ocurrido, pero ni siquiera lo había escrito, ¿no? Entonces también es, creo que esta revolución de cosas que puede la gente encontrar y que de pronto sienta la tranquilidad de que en un libro que puede leer fácilmente lo puede usar, ¿no? Pero que si además quiere de pronto simplemente investigar, puede agarrar los prompts tal cual y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si pongo esto yo? Y ahí la idea, porque no era un prontuario originalmente, sino que la idea es que realmente vean qué les dio y entonces empiecen con esa parte de la curiosidad. Y si ahora le pregunto de esta forma, y si ahora le pregunto de esta otra, pero que también tengan como esa conciencia. ¿Cómo está cambiando mi respuesta? ¿De qué manera estoy actuando yo hoy de otra forma en la cual soy más cercana a las personas en algún momento
o de qué manera me puedo acercar más a ellas, ¿no? Así es. Y habla de confianza y poder en la era de la inteligencia artificial y cómo pueden los líderes mantener esa autenticidad en un mundo cada vez más tecnológico. Uy, esta a mí de verdad que me encanta, porque justamente es esta parte que estaba diciendo que hablaríamos seguramente más adelante, y es es que si solamente le preguntamos a la inteligencia artificial sin atrevernos a decirles quiénes somos, sin atreverlos a darles contexto, es cierto que va a seguir pasando que lo que nos devuelve es una respuesta automatizada. Es una respuesta totalmente robótica que no soy yo, y que cuando yo la leo digo, es que no, ¿no? Porque muchas veces es la parte que encuentro, ¿no? Gente que dice que ya la usé, pero es que no me da lo que yo quiero. Pero es que tampoco tú le has dado el contexto. De hecho, fíjate, hasta hace poco hablábamos de todo lo que es ingeniería en prompt, y ahora se está hablando de ingeniería de contexto. Entonces, esto avanza rapidísimo. Entonces, ahí también, para los líderes, para todo mundo, la importancia está en que nosotros le digamos, oye, yo soy esta persona. Me pasa muchas veces, por cierto, que me dicen, pero, ¿y la seguridad, no? Bueno, yo también, pues puse mis manitas hacia abajo, como quien dice, las doblé, cuando dije, bueno, si de todos modos va a encontrarme por todos lados, o me va a encontrar por la entrevista, o me va a encontrar por el banco, o me va a encontrar, o sea, somos rastreables, ¿no? Entonces, mejor yo le digo lo que yo quiero que sepa de mí, para que no solamente sea lo que encuentra, sino también que sepa los proyectos que estoy haciendo. Entonces, si yo ya le doy todo el contexto, y además tengo chats por separado de lo que estoy hablando en cada uno, pues va a ser más fácil que me entreguen mejores respuestas, ¿no? Y ahí precisamente en esta parte de liderazgo, pues también es cómo yo genero, como hablábamos hace rato, mi propio discurso y simplemente utilizo la inteligencia artificial, ahora sí, para que me dé una mejor respuesta o para que me acerque mejor a alguien, ¿no? Tú y yo que muchas veces estamos dando conferencias y que probablemente nos encontraron una conferencia y quieren que dupliquemos esa conferencia para alguien más, ¿no? Si ya de por sí antes lo hacíamos como estrategia, bueno, ¿quién es nuestro público? ¿Dónde vamos a estar? ¿El lugar es físico? Y si es el lugar físico, ¿de qué tamaño es el auditorio? ¿En dónde está ubicado? ¿Cuál es la ciudad? ¿Quiénes son las personas que van a llegar? ¿A quiénes queremos convencer en algún momento, no? Todo eso lo hacemos naturalmente. Bueno, si lo hacemos naturalmente, también entreguémoslo a la inteligencia artificial, porque ahí sí puede llegar a pasar que de pronto, por ejemplo, yo esto lo trato mucho, por ejemplo, con los empresarios y les digo, de pronto quizás estás en una junta en la que ya sabes quiénes son las personas que van a estar ahí. Traes incluso algún tipo de presentación, ojalá que hecha con IA, porque la verdad es que es una maravilla hacerlas con ella, no pierdes nada del tiempo, pero finalmente te das cuenta, por ejemplo, que quizás ibas a estar solamente con recursos humanos y de pronto te enteras que va a estar el financiero y tú no traes los números. Si el financiero va a estar en esa reunión y tú no tienes números, no sirve de nada, porque al final es la persona que va a definir si se compra o no se compra ese proyecto, ¿no? Entonces, con la IA lo que puedes hacer es que en ese momento puedes decirle, ¿sabes qué? Necesito agregar otras 3 slides para poder hablarle directo a la persona de finanzas, que finalmente tengo la oportunidad de que va a estar ahí. Y que siga siendo válido lo que tienes, pero que traigas esa respuesta también para esa persona, ¿no? Igualmente, si tienes lo que hablaba hace rato, ¿no? Si en algún momento tienes ese discurso, pues es irlo acomodando también, pero es algo que ya hacemos. La diferencia es que ahora lo que vamos a hacer es encontrar una mejor validación. Y entonces nos va a poder también en algún momento decirle, bueno, yo ya tengo esta información, ahora hazme preguntas inteligentes que puedan ayudar a que esto que estamos usando y que estamos co-creando tú y yo, a final de cuentas, pueda ser mejor. Y ahí de pronto encuentras unas preguntas que dices, bueno, a mí me pasa que de pronto es la que yo les hago a mis mentees, pero a veces yo les doy por hecho, ¿no? Entonces ahí es donde dices, bueno, voy teniendo esa guía de pronto que me va ayudando a que lo haga mejor. Pero definitivamente creo que en esta parte de no perder nuestra autenticidad tiene mucho que ver en que no le deleguemos todo el trabajo a la IA. El trabajo lo hacemos nosotros. También tenemos que tener muy en cuenta que la IA actualmente es tan humana que hace alucinaciones. Es decir, se inventa respuestas. Si no se sabe la respuesta y cree que tienes prisa, se inventa respuestas. La única manera en que sepamos que es una respuesta inventada es porque nosotros somos los expertos en ese tema. Obviamente nos va a dar más respuestas, ¿no?
Pero ahí en ese momento como que si tú sientes que hay algo que no está siendo totalmente realista, preguntarle, oye, ¿te lo estás inventando? ¿O de dónde sacas esta información, no? Yo, por ejemplo, algo que siempre digo es pídele fuentes, siempre pídele fuentes, porque si no, te va a acabar diciendo algo súper diferente. Entonces también es esa parte de saber, nosotros somos responsables de interactuar con ella, nosotros sabemos qué le vamos a preguntar, pero su respuesta, de hecho, si nos damos cuenta, la mayoría de los días abajo dicen, o sea, no tienes que tomar en cuenta todo, porque puede no ser real, ¿no? Entonces también verlo. Y cuando te das cuenta de eso es que interactúas de una manera diferente. Creas y crees en lo que está pasando, visualizas muchísimo más, pero también tienes esa... es que, ¿cómo decirle? Ese cuidado de ir viendo qué es, qué no es. Y también a la hora que estemos creando es, si ya en algún momento has escrito, tienes libros que has hecho, tienes publicaciones, has hecho algo en revistas, pásaselo a la IA para que también el lenguaje que te entregue sea más cercano. Pero la otra que es bien importante, por cierto, es también dile cuando no. O sea, muchas veces cuando no, simplemente le preguntamos de nuevo y ya está. No. O sea, la IA piensa que es tu mejor amiga y que puedes ser muy honesta con ella. Entonces también dile, no, esto no va con mis valores, esto no es para mí. Me acabas de dar esta respuesta y no refleja lo que yo quiero. ¿Sabes qué? Te acabo de explicar cómo es mi cliente y esto que me acabas de dar no es para él. Mi cliente es de esta forma, o yo soy de esta forma y esto que tú me estás diciendo no me refleja, no me siento cercana. E incluso quizás si tienes esa respuesta también decirle, me sentiría más cercana si tú me propusieras esto. Es más, cuando yo lo estoy haciendo, hago esto a otra cosa. Cuando tú vas haciendo toda esa retroalimentación, pues la IA se alimenta, ¿no? O sea, se alimenta y se alimenta muchísimo de ti, pero te da respuestas mucho más válidas. Pero esta parte es, entrégate, o sea, de verdad, en los espacios donde estés. Si tienes oportunidad, pregúntale a la IA para que te ayude a mejorarlas, pero recuerda que las respuestas y el ser eres tú. El que está alimentando las cosas eres tú, ¿no? Y finalmente lo único que tenemos que hacer es, de alguna manera, utilizar a la IA para que nos ayude a trabajar mejor. Entonces, es que ella trabaje para nosotros. Wow, bueno, nos está dando aquí una lección magistral sobre inteligencia artificial, sobre cómo introducir los prompts, madre mía, madre mía. Bueno, queremos conocerte un poquito más en esa parte tuya de liderazgo y de cómo ves tu futuro. Así que vamos a pasar a la sección número 3 de nuestro programa. Sección 3. Líderes que inspiran. Historias de superación, fuerza y transformación que dejan huella. Eres fundadora de iacampus.biz, la primera plataforma de IA en español para Iberoamérica. ¿Cómo surgió esa iniciativa y cuál es su mayor propósito? Muchas gracias. Mira, en realidad todo esto surgió de manera natural. Nosotros tenemos la Escuela Internacional de Negocios IDEA y ahí ya de por sí, desde las mentorías, le estábamos enseñando a los mentees a utilizar inteligencia artificial. De ahí nació la necesidad de crear estos cursos. Pero bueno, también tengo una empresa de marketing y como esa parte del marketing en mi cabeza, y fue cuando me di cuenta que aunque la escuela de negocios sí debía tener cursos de inteligencia artificial, porque al final de cuentas hay que entregárselos a todas estas personas, a todos los empresarios, los emprendedores que están utilizándola, no era suficiente. Y que además en algún momento el mensaje se podía confundir, ¿no? Entonces creamos esta unidad de negocios nueva para poder hacer este campus de inteligencia artificial que ahora sí se especializara en inteligencia artificial generativa, principalmente en donde la gente pudiera en algún momento conseguir lo que quisiera en tiempo récord, porque también esa es otra cosa que estamos viendo. ¿De qué manera nosotros podíamos, por ejemplo, en la parte de cursos cortos, realmente enseñarle a utilizar una inteligencia artificial, quizás en un máximo de 3 horas, y 3 horas ya es un montón, en donde nosotros ya consumimos, o sea, ya hicimos todo el trabajo, y lo que estoy haciendo es llevarte en un lenguaje muy cercano cómo la puedes utilizar, ¿no? Y entonces ahí puedes encontrar desde cómo clonarte, cómo hacer páginas web con inteligencia artificial,
artificial, cómo crear tus propias presentaciones en tiempo récord. Tiempo récord es que de verdad no tarda ni un minuto en hacerse. O sea, toda esta parte, ¿no? Sin embargo, pues obviamente tenemos esta parte medular, que son los primeros cursos que estuvimos dando, tanto en IDEA como en IA Campus, que también hay algunos que tenemos en Espejo, ¿no? Pero, por ejemplo, eran desde, no sé, me acuerdo mucho de un reto que hicimos en medio de un curso que estábamos dando de marketing digital que hicimos con gobierno, al cual cuando ganamos esta convocatoria no tenía IA, pero es que yo dije, si no le pongo IA, ¿como para qué les enseño, no? Entonces, dentro de este curso hicimos un reto para que pudieran conocer 7 IAs que les pudieran enseñar a comunicarse, a utilizar IAs de texto, de audio para que hicieran sus propias canciones, para que pudieran clonarse, crearan video, crearan su página web y no me acuerdo, se me está olvidando una. Pero bueno, al final es que en 7 días, que es, yo creo que es el tour más pequeño que debes de tener, podías saber, ahora sí, yo soy capaz de utilizar todo esto, ¿qué más quiero hacer? O me quedo con esto, pero con esto ya puedo hacer todo, ¿no? Pero también ahí, haz de cuenta que está toda esta base, entonces, cómo la IA se usa para ciertas cosas. Y de ahí damos un salto un poquito más arriba, que es toda esta parte de los diplomados y los másters, donde actualmente nos estamos yendo mucho como hacia a la parte vertical, ¿no? O sea, como diplomados para que puedan utilizar la inteligencia artificial médicos y expertos en salud, que la puedan utilizar expertos en marketing digital, que la puedan utilizar personas de recursos humanos, que la puedan utilizar para la producción. O sea, al final de cuentas, estamos viendo cuáles son las mejores herramientas que les pueden ayudar a hacer mejor su trabajo. No necesariamente orientado a cuál es la mejor herramienta para ver, no sé, por ejemplo, en los médicos, para ver exactamente mejor lo que ya hace la tecnología en sí, ¿no? Sino cómo la puedo utilizar. Y en algún momento también cómo puedo dejarme de pelear, que creo que por aquí es algo bien interesante porque tanto en medicina, en docencia, hay cuando estamos utilizando la IA y que hay mucho como en esta parte ética, una parte que se está como contrapolando, ¿no? Entonces, ahí también es cómo darle la vuelta porque no puedes pedirle ni a tu paciente que no la use, porque es algo que ya va a hacer. Entonces, ¿cómo puedes utilizar eso para que se haga mejor? Y que aquí también es bien interesante porque si vamos viendo estadísticas, ciertamente quizás en algún momento los médicos generales dejaron de tener cierta cantidad de pacientes comunes, pero las especialidades ahora tienen muchísimos, ¿no? Entonces también, ¿cómo lo voy haciendo para que yo no me pelee con mi paciente y igual de este lado con la docencia, ¿no? O sea, ¿de qué manera puedo hacer que, es que yo me acuerdo, ¿no? Cuando empezó Internet, que era el diablo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes buscar algo por Internet? Es que nunca van a pensar, no, es ahora cómo los invitas al pensamiento crítico, a que sí utilicen estas herramientas, porque si no los dejas usarlas, no cuando salgan, ahorita ya van a estar obsoletos, cuando salgan nadie los va a contratar. Entonces, ¿cómo haces esto, no? Entonces, tenemos todo este rubro de diplomados que muchos van saliendo y muchos de estos cursos más de especialidad precisamente de las necesidades que vamos encontrando con las empresas que estamos dándoles consultoría o incluso capacitaciones grandes, ¿no? Ahí mismo van surgiendo las necesidades, es mucho de escuchar a nuestro cliente, a nuestro alumno, al paciente, a la persona que está alrededor de nosotros para saber qué es lo que está pasando, ¿no? También tenemos una ventaja que de esa manera la estamos viendo, y es que muchos de estos cursos o de estas inteligencias artificiales o la información nueva que encuentras está en otros idiomas naturalmente, ¿no? Entonces también es una gran ventaja que si de por sí las personas no es que no sean capaces de tomarle en otro idioma, por supuesto que somos capaces de eso y más, pero sí tendrías una tranquilidad mejor y como que tu cerebro está más descansado y abierto a escuchar la novedad de lo que tú estás aprendiendo si además es en tu idioma, ¿no? Entonces también esta parte es una gran ventaja de cómo traer esa información de valor que la gente pueda utilizar realmente y que sobre todo, ¿sabes qué? Creo que una de las cosas que tenemos mucho como ventaja es que todos los días cuando tomas una clase sientes que te fuiste con algo nuevo, que te fuiste con algo que puedes aplicar en este momento. Eso te hace que mañana quieras volver a hacerlo, ¿no? Porque no es como que, no sé, hay muchas clases que esa es su herramienta y es muy válida, pero que sabes que, bueno, dentro de 3 meses sabré hacer algo. En cambio acá dices, bueno, es que ya lo sé, lo quiero hacer, ¿no? Entonces,
al final, para contestar tu pregunta, porque la estoy rodeando un poco, es que creo que lo que estamos haciendo es finalmente ayudar a esta alfabetización de inteligencia artificial para que cada vez más personas podamos usarla y la usemos a nuestro favor. Y ahora sí, que no sea el límite qué es lo que haces. Si finalmente eres un profesionista que está trabajando, tenemos cursos para ti. Si eres un emprendedor, si eres un empresario, vas a encontrar cosas que te van a ayudar, a que escales solo dentro de esa empresa en la que estás, o que puedas proponer incluso hasta nuevos puestos que se están creando, o que busques una mejor oportunidad, pero que ya tengas las herramientas para llegar a una entrevista y saber qué propuestas nuevas tienes, ¿no? Pero también a nivel personal, porque esa es otra cosa que nos hemos encontrado que es fascinante, y es que nos hemos encontrado a muchas personas que ahora tienen como hambre de conocer la inteligencia artificial para su vida personal. Y creo que esa es otra de las grandes ventajas. Si tú empiezas a ver cómo la IA te sirve para ti y luego la traslapas a tu trabajo y luego dices, bueno, si yo estoy trabajando, ¿qué tal si empiezo un proyecto mío? ¿Qué pasaría, no? Y te das cuenta que esto te va acompañando, esto también te da esa ventaja. Entonces, finalmente es poder entregarle a las personas una inteligencia artificial que te ayude a crear una estrategia propia para los fines que tú quieres. Así es. Y para terminar nuestro programa, ¿cuál es tu visión del futuro en la relación entre inteligencia artificial, liderazgo y humanidad? Híjole, la verdad es que lo primero que tengo que decir es que no es futuro. El futuro está aquí. Es lo que estamos viviendo día a día. Si en este momento no empezamos a involucrarnos con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con darnos visibilidad, con atrevernos a proponer y sobre todo con buscar y tomar oportunidades, pero que si no las encuentres, la crees, entonces es que ya no vas a estar pronto por aquí, o sea, sí vas a estar, pero vas a estar observando, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo más importante es que sí nos pongamos a trabajar en lo que nosotros queremos, en las oportunidades que queremos crear para los demás, de qué manera eso que estoy haciendo yo le va a pasar a los demás, y en muchas ocasiones también, como líderes, pensar digamos que en la forma inversa, ¿no? Incluso yo tengo un concepto que se llama venta inversa, y es que te vayas al final justamente a lo que quieres, diseñes lo que quieres y luego hagas pequeños pasos hacia atrás para que lo logres. Lo primero que hace es que llegues mucho más rápido. ¿Por qué? Porque pues ya sabes hacia dónde vas a llegar y probablemente el tiempo se va a cortar, ¿no? Pero finalmente creo que si no te atreves en este momento a entrar a la inteligencia artificial, sí corres el riesgo de lo que dicen muchísimas revistas, ¿no? Que los puestos se van a acabar. Pero no es que se van a acabar porque va a dejar de existir lo que estás haciendo, sino que va a venir alguien que ya conoce de inteligencia artificial, que ya la está utilizando a su favor y que va a venir, digamos, que con más superpoderes, que sí probablemente te quite del camino porque va a estar él con más cosas para hacer, ¿no? Con más inteligencia activa que entregar. Pero lo que no debemos de perder, de verdad, es recordar que la inteligencia humana es la más importante, que nosotros somos los que tenemos que generar la estrategia, que nosotros tenemos que crear nuestros contenidos y apoyarnos de la inteligencia artificial para hacerlo mejor. Esto lo que nos va a hacer es pues, darnos más visibilidad, nos ayuda a darnos más autoridad, más reputación, a vendernos mejor, a que cada vez nos compren más y que eso lo veamos como esa parte rica donde tengo del otro lado de mi teléfono, de mi computadora, de un clic, algo en lo que yo le puedo preguntar cómo hacerlo mejor, pero que siempre la respuesta más importante está en mí. Pero yo creo que todos tenemos que entrarle, todos tenemos que aprovechar las oportunidades, tenemos que crear oportunidades definitivamente, y la otra es, tenemos que ser tan humanos que estemos conviviendo con otros humanos, ¿no? Que empecemos a pensar que cualquier persona es alguien que puede colaborar con nosotros, siempre es alguien a quien podemos apoyar o que en algún momento puede ayudarnos a nosotros mismos a llevar mejores proyectos para las personas. Pero siempre desde esta parte humana en la que tú también te des cuenta de qué manera me ayuda a mí y te ayuda a ti y cómo podemos convivir las dos en ese mundo y cómo podemos contagiar a los demás para que lo puedan hacer mejor. Porque al final yo recuerdo mucho esta parte de la competencia que se hablaba antes. Realmente hoy lo que tienes que saber es que si al de al lado le va mejor,
a ti también te va a ir mejor porque va a haber más oportunidades. Entonces, cada vez más tenemos que ayudarnos entre nosotros a que nos vaya mejor para tener un mundo mejor y dejarles incluso a nuestros hijos pues, ese mundo mejor en el que realmente queremos vivir y en el que podemos aprovechar cada espacio en el que estemos. Así es. Bueno, para finalizar nuestro programa quiero terminar con esta frase y es que, bueno, hoy hemos compartido con la doctora Judith Velázquez Aguilar, una mujer que nos inspira a ver la tecnología no como una barrera, sino como un puente hacia un liderazgo más humano, consciente y transformador. Su mensaje es claro: la inteligencia artificial no sustituye la esencia del ser humano, sino que potencia lo mejor de nosotros cuando se usa con ética, propósito y autenticidad. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nexus on Air. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Si lo que has escuchado hoy resonó contigo, compártelo, escríbeme, únete a esta comunidad. Porque Nexus no solo soy yo, Nexus somos todos los que creemos que podemos ir más lejos si vamos conectados. Gracias por estar aquí. Soy Alejandra Rodríguez y esto fue Nexus on Air.